considerando de que estas disposiciones que estamos analizando son el equivalente a lo que está en el libro primero del Código de Procedimiento Civil. Más aún, hemos señalado en términos generales que en la medida en que estas disposiciones sean insuficientes para resolver las cuestiones que se susciten en el proceso penal, siempre es aplicable por remisión del artículo 52 del Código Procesal Penal, las disposiciones comunes a todo procedimiento contenidas en el Código de Procedimiento Civil sobre esta misma materia. Nos vamos a referir ahora a las reglas que contiene el Código Procesal Penal en relación a las resoluciones judiciales y a las actuaciones judiciales. Y vamos a iniciar, en definitiva, el tratamiento de esta materia haciendo referencia a lo dispuesto en los artículos 34 a 38 del Código Procesal Penal. ¿Qué reglas ha consagrado el legislador procesal penal en esta materia? Primero, hay que tener presente que el Código Procesal Penal establece que las facultades coercitivas que tienen en términos generales los jueces también existen en el proceso penal para que el juez pueda hacer cumplir lo resuelto, disponiendo en definitiva el uso de la fuerza pública cuando sea necesario para el cumplimiento de las actuaciones que los jueces con competencia penal pudieran disponer a este respecto, ya sea el juez de garantía o los tribunales orales en lo penal. Valerio, usted tiene su Código Procesal Penal a mano, que nos lea el primer artículo, el artículo 34, en relación al poder coercitivo, que nosotros sabemos que tienen los jueces en principio, pero que aquí está ratificado respecto de los jueces con competencia penal. Sí, profesor. Artículo 34. Poder coercitivo. En el ejercicio de sus funciones, el tribunal podrá ordenar directamente la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas necesarias para el cumplimiento de las actuaciones que ordenare y la ejecución de las resoluciones que dictare. Bien, muchas gracias, Valeria. Como ustedes pueden ver, nada nuevo a este respecto, solo que el legislador procesal penal entendió que era necesario reiterar este poder coercitivo que tienen los jueces para hacer cumplir las resoluciones judiciales que los mismos dictaren o las actuaciones que estos dispusieren de carácter procesal. Por lo tanto, entonces, los jueces penales, reiteramos, tienen el mismo poder coercitivo que tienen los jueces de la República para disponer el uso de la fuerza pública en este sentido. Vamos a recordar otra norma que ya la habíamos revisado previamente, en el sentido de que además los jueces tienen una provisión absoluta de delegar las facultades que son propias del ejercicio de la jurisdicción. Por lo tanto, los jueces tienen que personalmente asumir, en definitiva, las obligaciones que se le entregan en el carácter de tal, y por lo tanto no pueden delegar dicha actividad en funcionarios de inferior jerarquía del mismo tribunal. Esto tiene una explicación histórica. Era frecuente, bajo la vigencia del antiguo Código de Procedimiento Penal, que los jueces por necesidad tuvieran que delegar ciertas facultades en los funcionarios subalternos del tribunal. Entonces el legislador estimó necesario consagrar una norma que pusiera término a esa práctica, estableciendo en definitiva que las actuaciones delegadas de los jueces en funcionarios subalternos acarreaban la nulidad por la sola circunstancia de que el ejercicio jurisdiccional le compete a los jueces y no pueden ser estos sustituidos por otros funcionarios del tribunal. Veamos el artículo 35 a este respecto. Ya hemos dicho que esta es una norma que la habíamos revisado y que por lo tanto estamos haciendo una referencia nuevamente a esta idea fundamental y que tiene en definitiva una explicación, como le he señalado, de carácter histórico al respecto. Natalie, ¿usted tiene por casualidad su Código Procesal Penal al alcance de la mano? ¿Podría leernos el artículo 35? Sí, profesor. Gracias. Artículo 35. Nulidad de las actuaciones delegadas. La delegación de funciones en empleados subalternos para realizar actuaciones en que las leyes requieren la intervención del juez producirá la nulidad de las mismas. Bien, como ustedes pueden ver, efectivamente el legislador procesal penal entendió que era necesario reafirmar este principio
al que se pretendía responder también de cierta manera con el nuevo Código Procesal Penal. Y por eso de la explicación que existe para haber consagrado esta disposición en forma expresa, aun cuando no existiera, debería haber subentendido que era así, fue en definitiva la necesidad de dejar evidencia de que se quería cambiar de un sistema antiguo que era reprochable a un sistema nuevo en que efectivamente las facultades de carácter jurisdiccional fueran ejercidas realmente por los jueces. Bien, otra cuestión que es importante es que el legislador también estimó necesario dejar en claro que las resoluciones en materia penal deben ser fundadas y la necesidad de fundamentación, esto no es así en todas las resoluciones judiciales en materia civil, aun cuando creemos que el principio es absolutamente razonable y debería también tener consagración legal en materia civil. Es necesario que los jueces expliquen las razones por las cuales dictan las resoluciones judiciales, de manera que no solo puedan ser comprendidas por los operadores jurídicos, sino que además esas resoluciones judiciales puedan ser comprendidas por todo aquel que las leyere y tomare conocimiento de las mismas. Y para eso es necesario, indudablemente, que el juez explique cuál es la razón por la cual efectivamente él adopta la decisión que dispone en la decisión, en la resolución judicial de que se trate. Por lo tanto, Marisol, usted podría hacer referencia al artículo 36, que estableció la obligación en materia procesal penal por regla general de fundamentar las resoluciones judiciales que dictan los jueces. Sí, profesor. Artículo 36. Fundamentación. Será obligación del tribunal fundamentar las resoluciones que dictare, con excepción de aquellas que se pronunciaren sobre cuestiones de mero trámite. La fundamentación expresará sucintamente, pero con precisión, los motivos de hecho y de derecho en que se basaren las decisiones tomadas. La simple relación de los documentos del procedimiento o la mención de los medios de prueba o solicitudes de los intervinientes no suscitará en caso alguno la fundamentación. Bien, gracias Marisol. Aquí lo que el legislador ha querido señalar es que cuando exige en realidad fundamentación de las resoluciones judiciales en términos generales, hay que tener presente de que no se cumple con esta obligación como frecuentemente ocurría, en que el juez enumeraba una serie de antecedentes que existían en la causa que entendía que le permitían justificar la decisión que él mismo adoptaba. Por lo tanto, cuando se habla de la fundamentación en cuanto a los hechos y al derecho, es necesario en realidad, en este caso, explicar el fundamento de los mismos y de la decisión adoptada, pero no basta con enumerar en definitiva, visto y teniendo presente los documentos de foja 5, 10, 15, pero no explican en realidad cuál es el motivo que se desprende de esos documentos para justificar la decisión que en definitiva se adopta. De lo que se trata y de la exigencia en definitiva de carácter legal es de permitir no solo a los operadores jurídicos, sino que al justiciable y a la sociedad en general poder conocer las razones que ha tenido el tribunal para dictar la resolución en definitiva que ha dictado, y de manera tal que esta explicación sea comprensible por todos y no solamente por aquellos que son expertos en la ciencia jurídica, de tal manera que todos pudieran revisar la razonabilidad de la resolución que se ha dictado. Por esa razón, entonces, el legislador entendió necesario consagrar una norma legal que obligara a los jueces, en principio, a justificar y fundamentar la razón por la cual dictaban la resolución respectiva. Otra obligación que es inherente, indudablemente, para entender que estamos frente a una resolución judicial, es que la resolución judicial debe ser suscrita por el juez o por los jueces que la dictan, y por lo tanto, entonces, debe constar con la firma de esa resolución. Hoy día nosotros tenemos que tener presente de que las resoluciones son suscritas por el juez mediante firma electrónica avanzada. Esto significó también que el Poder Judicial optó, en definitiva,
por un mecanismo hoy día ampliamente utilizado en general, que es la firma electrónica, y digamos que eso significó liberar también la circunstancia y la necesidad de que antiguamente las resoluciones judiciales debían ser autorizadas por el secretario del tribunal, que era el que daba cuenta o daba fe de que efectivamente la resolución había sido dictada por el juez que se dice que la dictó y que la firma que suscribía el documento respectivo era la del juez del tribunal competente. Por lo tanto, entonces, hoy día se ha adoptado la decisión de utilizar firma electrónica avanzada y son suscritas las resoluciones judiciales, entonces, mediante esto, y la certificación de la firma le corresponde a la entidad certificadora que trabaja, en definitiva, con el Poder Judicial y que suscribe la efectividad de que la firma corresponde en realidad al juez respectivo. Veamos el artículo 37. Lisette, ¿usted tiene su Código Procesal Penal a mano? No, profesor, pero lo puedo buscar. Macarena, entonces. No, si no se preocupe. Macarena, ¿usted tiene su Código Procesal Penal? Sí, profesor. ¿Podría leer entonces el artículo 37? Sin ningún problema, profesor. Artículo 37. Firma de las resoluciones. Las resoluciones judiciales serán suscritas por el juez o por todos los miembros del tribunal que la dictare. Si alguno de los jueces no pudiera firmar, se dejará constancia del impedimento. No obstante lo anterior, bastará el registro de la audiencia respecto de las resoluciones que se dictaren en ella. Bien. Nosotros ya hemos dicho que las resoluciones dictadas en audiencia se registran mediante la grabación del audio respectivo y por lo tanto esas resoluciones además se entienden notificadas a todos los intervinientes que se encuentran presentes en el acto mismo de la dictación de la resolución respectiva. De manera que entonces esas resoluciones, claro, no son firmadas porque en realidad son proferidas en forma verbal, quedan constancia en el audio del registro de la audiencia respectiva y además en el resumen se deja constancia que se dictó la resolución y el contenido fundamental de la misma. Por lo tanto, en el registro escrito, que es un acta resumida, lo que se va a dejar constancia es que se dictó una resolución y qué es lo que se dispuso resumidamente en esa resolución. Bien, otra de las cosas que es importante tener en consideración respecto de las resoluciones judiciales es que el legislador también estimó necesario regular en forma expresa el plazo que tiene el tribunal para dictar las resoluciones. Y esto lo reguló en términos generales sin perjuicio de que en algunos casos existen disposiciones particulares respecto a determinadas resoluciones. Y en el artículo 38 del Código Procesal Penal estableció en definitiva que las resoluciones dictadas fuera de audiencia deben dictarse dentro del plazo de 24 horas desde la recepción de la solicitud respectiva. Sin perjuicio de ello es necesario tener presente una regla que nosotros ya hemos señalado a este respecto, que en el proceso penal no existe día ni hora inhábil. Por lo tanto, en realidad, la presentación de escritos un día viernes, por ejemplo, a última hora de la tarde, no hace que el plazo se extienda hasta el día hábil siguiente, es decir, hasta el día lunes. En principio, las resoluciones a este respecto debieran dictarse por el juez de turno de garantía el día sábado, el día domingo, si se ingresó el día sábado, etc. Sin embargo, en la práctica, y esto también es necesario tener presente, los tribunales no cumplen en estricto rigor con lo dispuesto en el artículo 38 respecto al plazo para dictar las resoluciones judiciales desde la recepción de las presentaciones respectivas, sino que muchas veces presentaciones, por ejemplo, realizadas en un día hábil, el último día hábil de la semana, en este caso hablemos del 18 de septiembre, en que el último día hábil fue el día jueves, las resoluciones recién fueron dictadas el día lunes. ¿Cómo se comprende cuando en definitiva el legislador ha dicho que en materia procesal penal no existe día ni hora inhábil y habiendo una regla expresa respecto de cuándo debieran en definitiva dictarse las resoluciones respectivas en el proceso penal, simplemente hay una infracción y los tribunales no cumplen necesariamente con esta obligación?
Veamos igual el artículo 38, es importante tenerlo presente. En general, las peticiones que se formulan en forma verbal en las audiencias respectivas son resueltas efectivamente en las audiencias respectivas por el juez, sin perjuicio que a veces cuando se trata de materia que requieren algún estudio, ellos suspenden la audiencia para continuarla posteriormente y dictar la resolución respectiva, teniendo la oportunidad de estudiar los antecedentes necesarios para la resolución de la cuestión planteada al tribunal, dentro de los plazos de normalmente de 24 horas, 48 horas, cuando más. De manera que esa es una práctica. Como las solicitudes formuladas en audiencia se tienen que resolver en audiencia, lo que hacen los jueces muchas veces a este respecto es que la audiencia en la que se está discutiendo una determinada materia que requiere algún estudio más profundo por parte del juez se suspende, se cita para la continuación de la audiencia a las 24 horas siguientes, o incluso a veces ni siquiera al día siguiente, sino que más tarde, si es una audiencia que se verifica a las 8:30, es posible que la dejen para el final de las audiencias, a las 12:30, y se va a resolver en definitiva el término de todas las audiencias. De manera que para superar en definitiva y cumplir con la norma legal, lo que se hace es suspender la audiencia y continuarla posteriormente. En este caso, siempre vamos a estar hablando de la misma audiencia, eso es lo que se suspende para poder tener el tiempo necesario para estudiar y poder dictar la resolución respectiva. Bien, Camila, usted tiene su Código Procesal Penal, veamos el artículo 38. Yo la tengo, profesor. Ya. Artículo 38. Plazos generales para dictar las resoluciones. Las cuestiones debatidas en una audiencia deberán ser resueltas en ella. Las presentaciones escritas serán resueltas por el tribunal antes de las 24 horas siguientes a su recepción. Bien, muchas gracias. Vamos a revisar ahora qué ocurre con las audiencias. En la mayor parte nosotros sabemos que las decisiones en el proceso penal se adoptan en audiencia, y por lo tanto es importante tener presente de que respecto de las audiencias debe efectuarse un registro de las actuaciones judiciales que se practiquen, porque la única manera de que queden constancia de los mismos es que existan estos registros. Sin perjuicio, es importante tener en consideración que en definitiva estos registros son para dejar constancia de que se han cumplido las formalidades correspondientes, no sirven en realidad con una finalidad distinta, solo para dejar constancia si se trataron determinadas materias y si en definitiva fueron en realidad observadas las formalidades exigidas por el legislador para la adopción de las medidas respectivas. Bien, esta materia está regulada en los artículos 39 a 44 del Código Procesal Penal. Vamos a ver entonces cuáles son estas reglas generales en materia de constancia de las actuaciones judiciales. Nosotros sabemos que siempre que existan actuaciones judiciales, de una o de otra manera se tiene que dejar constancia de que las mismas se verificaron, que se cumplieron las formalidades legales, y entonces la manera de dejar esta constancia es el registro de dichas actuaciones. Vamos con el artículo 39. Jacqueline, ¿usted podría leer el artículo 39 del Código Procesal Penal? Sí, profesor. Artículo 39. Reglas generales. De las actuaciones realizadas por o ante el juez de garantía, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema se levantará un registro en la forma señalada en este párrafo. En todo caso, las sentencias y demás resoluciones que pronunciare el tribunal serán registradas en su integridad. El registro se efectuará por cualquier medio apto para producir fe que permita garantizar la conservación y la reproducción de su contenido. Bien, muchas gracias, Jacqueline. Entonces, el legislador ha señalado que debe dejarse un registro y dice que se puede utilizar cualquier medio apto para producir fe que permita garantizar la conservación y la reproducción de su contenido. Bueno, hubieron muchas discusiones al inicio, en definitiva, de la aplicación del Código Procesal Penal, cuál era el mecanismo idóneo para estos efectos. Se optó por la grabación del audio de las audiencias respectivas y no se optó por la filmación de las mismas,
porque indudablemente se requerían de recursos mayores para los efectos de dejar constancia mediante audio y video de lo que ha ocurrido en la audiencia respectiva. A medida que ha ido transcurriendo el tiempo, indudablemente las posibilidades de dejar constancia mediante audio y video son mayores, pero hasta el día de hoy la implementación del sistema solo admite por regla general que efectivamente las audiencias sean grabadas en cuanto al audio y no en cuanto al video, es decir, no hay posibilidad de ver imágenes que den cuenta de lo que efectivamente ha ocurrido en la audiencia respectiva. Es importante tener en consideración que en todo caso el sistema de audio sí está hoy día implementado en todos los tribunales con competencia penal para dejar constancia efectivamente de lo tratado en cada una de las audiencias. Y estos registros efectivamente se cumplen de esa manera en forma adecuada. Veamos el artículo 41 del Código Procesal Penal, que nos precisa, en definitiva, algunos conceptos respecto de la forma del registro en que quedará constancia de los mismos. Sebastián, usted tiene su Código Procesal Penal a mano, ¿podría leer el artículo 41, por favor? Perdón, profesor, ando con un poco de interferencia. ¿Me podría repetir el artículo, por favor? Artículo 41 del Código Procesal Penal, si es que lo tiene por ahí. Ya. Artículo 41. Registro de actuaciones ante los tribunales con competencia en materia penal. Las audiencias ante los jueces con competencia en materia penal se registrarán en forma íntegra, por cualquier medio que asegure su fidelidad, tal como audio digital, video u otro soporte tecnológico equivalente. Bien, gracias Sebastián. Esto nos abre la puerta en definitiva a que podamos utilizar cualquier medio para dejar constancia de las audiencias y de las formalidades y cumplimiento de las mismas en la audiencia respectiva. Sebastián, una pregunta a usted mismo. ¿Cuáles son los tribunales con competencia en materia penal? ¿Se recuerdan? Juzgados de garantía. ¿Ya? Lo que son lo que es el tribunal oral, lo penal. ¿Ya? Si no me equivoco, otra que se me está olvidando, que está el juzgado de garantía, la Corte de Apelación, tribunal oral en lo penal. No recordaría otro, profesor. ¿Y le falta la Corte Suprema? Ese mismo, la Corte Suprema. Ya. No, le preguntaba porque nosotros hicimos en su oportunidad referencia a los tribunales con competencia en lo penal y dejamos en claro de que tenían que repasar la orgánica sobre el proceso penal porque nosotros no íbamos a tener tiempo de revisarlo y que por lo tanto tenían que ver. La Corte Suprema tiene competencia para conocer en materia penal y es una competencia bien especial, que es una competencia per saltum, que opera saltándose a la Corte de Apelación en aquellos casos en que el recurso de nulidad es de conocimiento y competencia de la Corte Suprema y no es de la Corte de Apelaciones respectiva. Y por lo tanto hay que tener en consideración que son 4 los tribunales que en nuestro sistema intervienen en el proceso penal. Y además la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema intervienen en primera y segunda instancia respectivamente respecto a algunos antejuicios de carácter penal, como son el desafuero de diputados y senadores y de intendentes y gobernadores, y además la querella de capítulo. Bien, vamos a ver ahora el valor que tienen estos registros del juicio oral, la importancia que tienen los mismos registros y, en definitiva, la finalidad por la cual se contempló el mecanismo de registro de las audiencias respectivas. Veamos para estos efectos
el artículo 42 del Código Procesal Penal. Germán, ¿usted tiene su Código Procesal Penal a mano que nos lea el artículo 42? Sí, profesor. Gracias. ¿Artículo cuánto? Que no escuché bien. 42. Ahí está. 42, ya. Artículo 42. Valor del registro del juicio oral. El registro del juicio oral demostrará el modo en que se hubiera desarrollado la audiencia, la observancia de las formalidades previstas para ella, las personas que hubieran intervenido y los actos que se hubieran llevado a cabo. Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 359 en lo que corresponda. La omisión de las formalidades del registro solo privará del valor cuando ellas no pudieran ser suplidas con certeza sobre la base de otros elementos contenidos en el mismo o de otros antecedentes confiables que dieran testimonio de lo ocurrido en la audiencia. Gracias, Germán. Muy bien, el artículo 359 del Código Procesal Penal se refiere a la prueba en los recursos. Y en los recursos, indudablemente, tienen importancia efectivamente estos registros que pudieran existir de las audiencias respectivas, especialmente de las audiencias de juicio, porque en los recursos muchas veces se va a acompañar como evidencia precisamente el registro de audio de lo que ocurrió en el juicio respectivo como fundamento del recurso que sea interpuesto. Bien, estos registros deben ser, en definitiva, conservados por el tribunal respectivo y los terceros pueden consultar dicho registro por regla general, a menos que el tribunal restrinja el acceso para no afectar la investigación o el principio de inocencia. Sin perjuicio, los registros son públicos en términos absolutos después de 5 años de ocurrido el hecho o actuación de que se trate. Vamos a revisar este artículo 43 porque es importante para los efectos de los terceros que quieran acceder a dichos registros, sin perjuicio de la norma que vamos a ver posteriormente, el artículo 44, que se refiere a la posibilidad de examinarlo dichos registros por parte de los terceros. Normalmente ustedes mismos, si quieren en definitiva revisar registros de audiencias que son públicas, es posible solicitarle al tribunal que nos entregue los audios para los efectos de imponernos de lo que se ha tratado en la audiencia respectiva. Bien, veamos primero el artículo 43. Camila, ¿usted podría leer el artículo 43 del Código Procesal Penal respecto de la conservación de los registros? Sí, profesor. A no ser que otra compañera llamada Camila quiera leerlo. No, Sí, yo usted igual no lo más, tengo. Camila. Ya hay otra Camila que... No, prefiere pero leer. usted está primero, así que primero le toca a usted. Ya. Artículo 43. Conservación de los registros. Mientras dure la investigación o el respectivo proceso, la conservación de los registros estará a cargo del juzgado de garantía y el tribunal de juicio oral en lo penal respectivo, de conformidad a lo previsto en el Código Orgánico de Tribunales. Cuando, por cualquier causa, se viera dañado el soporte material del registro, afectando su contenido, el tribunal ordenará reemplazarlo en todo o parte por una copia fiel que obtendrá de quien la tuviera, si no dispusiera de ella directamente. Si no existiera copia fiel, las resoluciones se dictarán nuevamente, para lo cual el tribunal reunirá los antecedentes que le permitirán fundamentar su preexistencia y contenido, y las actuaciones se repetirán con las formalidades previstas para cada caso. En todo caso, no será necesario volver a dictar las resoluciones o repetir las actuaciones que sean el antecedente de resoluciones conocidas o en etapa de cumplimiento o ejecución. Muchas gracias, Camila. Bien, como ustedes pueden ver, entonces la obligación dice que recae en los juzgados de garantía y del tribunal del juicio oral en lo penal respectivo. Sin embargo, que como bien nos dijo Sebastián en su oportunidad, debemos entender también que operan con competencia penal las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema en el conocimiento de las materias que son de competencia de los mismos en el proceso penal, y por lo tanto, respecto de dichas actuaciones, le corresponderá a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema respectivamente mantener los registros respectivos de las audiencias penales que se verifiquen ante ellos. Por lo tanto, debe entenderse complementado lo dispuesto en el artículo 43
por las obligaciones que tiene la Corte de Apelación y la Corte Suprema en materia penal respecto de las audiencias que tengan por objeto dar tramitación a las causas en materia penal ante esos tribunales. Bien, es importante tener presente que además el legislador se preocupó especialmente de regular la publicidad de las audiencias y de los registros. ¿Y por qué decimos que es importante esta materia? Porque se han suscitado numerosos conflictos con los jueces fundamentalmente de garantía y a veces también con el tribunal oral en lo penal, en el sentido de no acceder a la solicitud de los registros respectivos cuando se trata de audiencias públicas, fundado en la ley, en definitiva, de transparencia que permite restringir el acceso a ciertos documentos que estimare el tribunal que pudieran afectar la honra de ciertas personas. Y aquí nosotros tenemos que tener presente que esta materia no está regulada y expresamente se le excepciona de la aplicación de la ley de transparencia. Por lo tanto, esta materia está expresamente regulada tanto en la Constitución Política de la República, que establece primero la publicidad de las actuaciones de los organismos estatales, y entre esos del Poder Judicial, por supuesto, en el Código Orgánico de Tribunales, que establece la publicidad de los juicios en términos generales, y en el propio Código Procesal Penal, que establece en definitiva una reserva muy restringida de las audiencias y de los registros que pudieran existir de las mismas audiencias. Por lo tanto, hay que tener presente que esta materia está regulada en forma expresa en estas disposiciones legales y por ende no resulta aplicable las normas en definitiva. Sin perjuicio de que además, expresamente en materia de transparencia, el legislador ha señalado que dichas normas no se aplican al Poder Judicial. Por lo tanto, el Poder Judicial no puede ampararse para negar el conocimiento de estas materias en normas distintas a las contempladas, en definitiva, para estos efectos de la publicidad en las disposiciones aplicables al Poder Judicial, que son el Código Orgánico de Tribunales por una parte y el Código Procesal Penal por otra. Veamos el artículo 44. Matías, ¿usted tiene su Código Procesal Penal a mano? Sí, profesor. Gracias. Artículo 44. Examen del registro y certificaciones. Salvo las excepciones expresamente previstas en la ley, los intervinientes siempre tendrán acceso al contenido de los registros. Los registros podrán ser consultados por terceros cuando dieran cuenta de actuaciones que fueren públicas de acuerdo con la ley, a menos que durante la investigación de la tramitación de la causa, el tribunal restringiere el acceso para evitar que se afecte su normal sustanciación o el principio de inocencia. En todo caso, los registros serán públicos transcurridos 5 años desde la realización de las actuaciones consignadas en ellos. A petición de un interviniente o de cualquier persona, el funcionario competente del tribunal expedirá copias fieles de los registros o de la parte de ellos que fuere pertinente, con sujeción a lo dispuesto de los incisos anteriores. Además, dicho funcionario certificará si se hubieran deducido recursos en contra de la sentencia definitiva. Bien, muchas gracias, Matías. Vamos a ver el artículo 2 de la Ley de Transparencia 20.285, que tienen que tenerlo presente para estos efectos, que es lo que invocan habitualmente los tribunales para negarle el acceso a la información a los solicitantes que no son intervinientes en el proceso penal. Por supuesto que a los intervinientes no existe regla que le impida acceder a la información, pero se trata de los terceros que pudieran tener interés al respecto. Le aplican muchas veces las disposiciones de la Ley 20.285. La Ley 20.285 sobre transparencia de la información no es aplicable al Poder Judicial. El artículo 2 de dicha ley establece a quién se le aplica y dice que las disposiciones de la ley son aplicables a los ministerios, a las intendencias, a las gobernaciones, a los gobiernos regionales, a las municipalidades, a las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, a los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. Y posteriormente exime de la aplicación a la Contraloría General de la República, al Banco Central. Y además dice que se aplican dichas disposiciones a las empresas públicas y a las empresas del Estado y sociedades en que tenga participación
en definitiva el Estado. Dice además, en el inciso final, los demás órganos del Estado, entre los que cae el Poder Judicial, se ajustarán a las disposiciones de sus respectivas leyes orgánicas que versen sobre los asuntos a que se refiere el artículo primero de esta ley. Y precisamente el artículo 9, si no me equivoco, del Código Orgánico de Tribunales, establece expresamente que los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley. Por lo tanto, en principio, los actos de los tribunales son públicos y por lo tanto es posible acceder a la información, salvo en definitiva estas restricciones que en realidad se contemplan en el artículo 44 del Código Procesal Penal, en materia, por supuesto, procesal penal. De tal manera que ustedes como terceros, si requieren información necesaria para poder efectivamente conocer cómo operan los tribunales penales, ustedes podrían pedir y acceder a la información, a la grabación de los audios respectivos de los juicios en la medida que se trate de audiencias de carácter público, con las únicas limitaciones que establece el artículo 44, y teniendo presente que lo dispuesto en la ley 20.285 no es aplicable al Poder Judicial, porque al Poder Judicial se le aplica el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales. Y por lo tanto, si nosotros tenemos en consideración de que allí dice que la regla general es que los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones legales, y las excepciones legales son las que el legislador ha contemplado en las disposiciones aplicables a los tribunales, no en una ley distinta y que no es aplicable al Poder Judicial. Es importante que lo tengan presente porque es posible que más de alguna oportunidad tengan que requerir información como tercero y es posible que los tribunales, algunos, fundamentalmente el Tribunal Oral en lo Penal de Calama, ha sido renuente a entregar la información que le han solicitado a estudiantes para los efectos de poder informarse desde el punto de vista académico sobre esta materia. El artículo 289 del Código Procesal Penal establece la regla general de la publicidad de la audiencia del juicio oral, que es lo que a nosotros nos importa y que muchas veces ustedes como estudiantes van a requerir a este respecto. Cristian, ¿usted podría leernos el artículo 289 del Código Procesal Penal? Sí, profesor. Artículo 289. Publicidad de la audiencia del juicio oral. La audiencia del juicio oral será pública, pero el tribunal podrá disponer a petición de parte y por resolución fundada una o más de las siguientes medidas cuando considerase que ellas resultaren necesarias para proteger la intimidad, el honor o la seguridad de cualquier persona que debiere tomar parte en el juicio o para evitar la divulgación de un secreto protegido por la ley. A. Impedir el acceso u ordenar la salida de personas determinadas de la sala donde se efectuare la audiencia. B. Impedir el acceso público en general u ordenar su salida para la práctica de pruebas específicas. Y C. Prohibir al fiscal, a los demás intervinientes y a sus abogados que entreguen información o formulen declaraciones a los medios de comunicación social durante el desarrollo del juicio. Los medios de comunicación social podrán fotografiar, filmar o transmitir alguna parte de la audiencia que el tribunal determinare, salvo que las partes se opusieran a ello. Si solo alguno de los intervinientes se opusiere, el tribunal resolverá. Como ustedes pueden ver, la audiencia de juicio y lo que ocurre en la audiencia de juicio en principio es pública y las limitaciones están expresamente contempladas. Ninguna de las medidas a que se refiere el artículo 289 se refiere a situaciones una vez que el juicio ha terminado. Por lo tanto, se refiere a situaciones que debieran verificarse mientras se efectúa la audiencia de juicio. Por lo tanto, no son aplicables a situaciones ya finiquitadas y que por lo tanto en este caso lo que corresponde es que efectivamente la publicidad pudiera existir. Hay que tener presente de que normalmente los intervinientes lo que solicitan es al amparo
fundamentalmente de la presunción de inocencia, y normalmente son los abogados defensores que no se obtengan fotografías de los acusados por la presunción de inocencia, para no verse afectada esta presunción de inocencia, por cuanto en definitiva se obtienen fotografías que son difundidas muchas veces por los medios de comunicación social y además con un juicio valórico normalmente a este respecto. Bien, vamos a ver muy resumidamente ahora otro tipo de disposiciones comunes que también están dentro de las disposiciones comunes a todo procedimiento y que dice relación con la condena en costa en el proceso penal. Nosotros sabemos que las costas dicen relación con los costos del juicio, sean estos de dos, y que son estos de dos tipos, que son costas judiciales y costas procesales. Y estas costas en realidad dicen relación con los gastos en que se incurre para llevar adelante el juicio por parte de los intervinientes. La regla general es que quien resulta condenado, en definitiva, debe asumir las costas del juicio, sin perjuicio que hay una serie de reglas de excepción que le permita al tribunal eximir del pago de las costas, lo mismo que ocurre en materia civil. De manera que nosotros vamos a ver muy superficialmente estas normas, porque en realidad dichas normas no tienen gran trascendencia. Las reglas generales ustedes las conocen por el derecho civil y por lo tanto, en definitiva, podemos asimilar aquellos aspectos que son novedosos en materia de costa a este respecto. Las primeras disposiciones, vamos a ver los artículos 45, 46 y 47. Don Vedran, ¿usted tiene por casualidad su Código Procesal Penal a mano y podría leernos los artículos 45, 46 y 47? Oh, el tiro lo busco. Artículo 47 de procesal penal. 45 primero. Uy, si alguien más lo quiere leer, igual no me enojo porque me anda bastante mal el internet. Y Vania, ¿usted tiene Código Procesal Penal a mano? Sí, profesor. ¿Podría leer los artículos 45, 46 y 47? Ya. Artículo 45. Pronunciamiento sobre costo. Toda resolución que pusiere término a la causa o decidiere un incidente deberá pronunciarse sobre el pago de las costas del procedimiento. Artículo 46. Contenido. Las costas del procedimiento penal comprenderán tanto las procesales como las personales. Artículo 47. Condena. Las costas serán de cargo del condenado. La víctima que abandonare la acción civil portará las costas que su intervención como parte civil hubiere causado. También las soportará el creyente que abandonare la querella. No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, el tribunal, por razones fundadas que expresara determinantemente, podrá eximir total o parcialmente el pago de las costas a quien debiere soportarlas. ¿Se le acabó? Sí, dijo hasta el 47, ¿cierto? Sí, hasta el 47, perdón. Sí. Ya leí los tres. Es que eran Sí, cortitos. no se preocupe si eran cortos, y por eso es que le dije que los leyeran los tres primeros. Vamos a ver los artículos 48, 49 y 50, pero le corresponde a don Carlos. Don Carlos, usted podría leer los artículos 48, 49 y 50. Ya les dije que no vamos a entrar mucho en detalle en estas disposiciones. Yo leo eso si quiere, profe. Ya se arregló. Bien. Artículo 48. Absolución y sobreseimiento definitivo. Cuando el imputado fuera absuelto o sobreseído definitivamente, el Ministerio Público será condenado en costas, salvo que hubiere formulado la acusación en cumplimiento de la orden judicial a que se refiere el inciso segundo del artículo 462 o cuando el tribunal estime razonable eximirle por razones fundadas. En dicho evento será también condenado el querellante, salvo que el tribunal lo eximiere del pago total o parcialmente, por razones fundadas que expresará determinadamente.
49 también. ¿Sí? Y 50. Artículo 49, distribución de costas. Cuando fueren varios los intervinientes condenados al pago de las costas, el tribunal fijará la parte o proporción que corresponderá soportar a cada uno de ellos. Y artículo 50, personas exentas. Los fiscales, los abogados y los mandatarios de los intervinientes en el procedimiento no podrán ser condenados personalmente al pago de las costas, salvo los casos de notorio desconocimiento del derecho o de grave negligencia en el desempeño de sus funciones, en los cuales se les podrá imponer por resolución fundada el pago total o parcial de las costas. Bien, o sea, normalmente no le van a imponer el pago a usted en forma personal, pero cuidado porque si efectivamente le declaran abandonada la defensa, había consideración de que no comparecen a una audiencia, podrían eventualmente después imponerle el pago de las costas de la causa porque no comparecer a una audiencia previamente fijada sin motivo justificado, indudablemente constituye desde el punto de vista del proceso penal una grave negligencia en el desempeño de sus funciones. No pueden, en definitiva, justificarse diciendo van a tener que invocar una causa de fuerza mayor o fortuita por la que no pudieron comparecer a la audiencia respectiva. El olvido no constituye una excusa admisible y por lo tanto, efectivamente, en ese caso es probable que le declaren no solo abandonada la defensa, sino que además de declararle abandonada la defensa, se va a producir en definitiva la sanción correspondiente. Y además podrían condenarlo al pago de las costas de la causa que esto significare con motivo en definitiva de la declaración de abandono de la defensa respectiva. Bien, vamos a ver cómo se contribuye al pago de los gastos necesarios y las facultades que tiene el tribunal a este respecto a algunos de los gastos que se pudiera requerir hacer durante la tramitación del juicio. Veamos el artículo 51. Ahora, doña Camila, sí le toca a usted. Artículo No. 51. La Camila ahora quiere leerlos todos. Ya, Camila, léalo usted, no. Ya, profesor. Artículo 51. Gastos. Cuando fuera necesario efectuar un gasto cuyo pago correspondiere a los intervinientes, el tribunal estimará su monto y dispondrá su consignación anticipada. En todo caso, el Estado soportará los gastos de los intervinientes que gozaren del privilegio de pobreza. Bien, muchas gracias, Camila. Bien, con eso terminamos con respecto a lo de las costas. Yo creo que en definitiva además está decir lo que ya les planteé. En términos generales es necesario que tengan una noción respecto de las costas y de que la ley y las reglas generales, pero no vamos a entrar en el detalle respecto a la aplicación de las costas porque muy frecuentemente el tribunal además adopta en definitiva medidas para eximir del pago de las costas en virtud de la facultad que efectivamente se contempla a este respecto en el Código Procesal Penal en el artículo 47. El tribunal es cierto que tiene que fundar su decisión, pero siempre es posible fundar esa decisión. Normalmente el fundamento de la decisión es que si hay aplicación de penas corporales es muy probable que se exima del pago de las costas, porque sería incrementar simplemente la pena corporal y normalmente por breve plazo por la vía de conmutar en definitiva lo que son en definitiva el pago de imposiciones de carácter dinerario respecto del condenado en la medida en que éste tiene que cumplir las penas corporales que se le impongan. Bien, vamos a hacer referencia a la última norma importante y nosotros ya la hemos referido, pero es una norma importante que hay que tenerla en consideración en relación a la insuficiencia de estas disposiciones comunes a todo procedimiento que nosotros hemos estudiado hasta el momento, en la medida en que exista disposición en el libro primero del Código de Procedimiento Civil, debemos aplicar estas disposiciones del libro primero del Código de Procedimiento Civil en forma supletoria, porque expresamente el legislador procesal penal se hizo cargo de estos vacíos que podrían existir en el proceso penal, señalando que en ese caso aplicaríamos las disposiciones
del libro primero del Código de Procedimiento Civil al proceso penal por una necesidad o vacío legal al respecto. Veamos el artículo 52. Yesenia, por favor, ¿usted podría leer el artículo 52? Sí. Artículo 52. Aplicación de normas comunes a todo procedimiento. Serán aplicables al procedimiento penal en cuanto no se pusieren en lo estatuido en este código o leyes especiales las normas comunes a todo procedimiento contempladas en el libro primero del Código de Procedimiento Civil. Bien, muchas gracias. Bien, con eso terminamos con lo que son las denominadas disposiciones comunes al proceso penal y con la remisión supletoria del artículo 52 a las disposiciones del libro primero del Código de Procedimiento Civil. Vamos a referirnos ahora a un tema que es fundamental antes de entrar a estudiar el proceso penal en detalle, que es en definitiva la acción en el proceso penal. Ya ustedes saben por sus estudios del derecho civil a qué nos estamos refiriendo y por lo tanto no vamos a hacer una introducción de qué es lo que es la acción, qué debemos considerar la acción. Digamos en forma muy resumida que la acción es el mecanismo que permite poner en funcionamiento el proceso penal y por lo tanto como es el mecanismo que permite poner en funcionamiento el proceso penal, vamos a distinguir en materia de acción en el proceso penal dos tipos de acciones que en definitiva dan lugar a la comisión de los delitos. Una acción de carácter penal, por supuesto, para perseguir esta responsabilidad penal, y una acción civil que permite en definitiva perseguir la responsabilidad civil. La acción civil hoy día tiene características bien especiales en el proceso penal, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, que era una acción de aplicación de carácter general. Hoy día está restringida a situaciones muy puntuales. Y en la acción penal vamos a distinguir dos grandes grupos de acciones penales, la acción penal pública y la acción penal privada. La mayor parte de los delitos son delitos de acción penal pública y muy pocos son de acción penal privada. Ahora, dentro de los delitos de acción penal pública vamos a subdistinguir los denominados delitos de acción penal pública previa instancia particular. En realidad son delitos de acción penal pública en la medida en que la víctima ejerce el derecho a lo menos a denunciar el hecho respectivo. Pero no es posible en principio perseguir estos delitos, aunque sean de acción penal pública, si no hay una instancia de la víctima previa en que pone en conocimiento de la autoridad policial o judicial la existencia de los hechos que pueden ser constitutivos del delito respectivo. No vamos a decir que se trata, en definitiva, de un tercer grupo de acciones penales, sino que en realidad es una derivación de la acción penal pública, porque requiere, para colocar en funcionamiento la persecución penal, requiere previa denuncia de la víctima. Y esto se explica, son muy pocos los delitos que se encuentran en esta circunstancia, se explica fundamentalmente porque aplica respecto de delitos en los que podría haber una revictimización importante de la víctima, y por lo tanto si no existe la voluntad de la misma de perseguir penalmente, el órgano persecutor penal por excelencia en la acción penal pública, que es el Ministerio Público, no puede iniciar el proceso penal de mutuo propio, como sí lo puede hacer en los delitos de acción penal pública propiamente tal. Bien, vamos a referirnos primero entonces a la acción penal y después a la acción civil. Y una vez que vamos a revisar, como dijimos que la mayor parte de los delitos eran delitos de acción penal pública, vamos a revisar primero los delitos de acción penal pública y finalmente los delitos de acción penal privada. Y vamos a ver las características de cada uno de estos delitos al respecto. Vamos primero con los delitos de acción penal pública y para estos efectos vamos a revisar el artículo 53 del Código Procesal Penal. Leslie, ¿usted podría leer el artículo 53? Sí, profesor. Gracias. Artículo 53. Clasificación de la acción penal. La acción penal es pública o privada. La acción penal pública para la persecución de todo delito que no esté sometido a la regla especial deberá ser ejercida de oficio por el Ministerio Público. Podrá ser ejercida, además, por las personas que determine la ley
con arreglo a las disposiciones de este código. Se concede siempre la acción penal pública para la persecución de los delitos cometidos contra menores de edad. La acción penal privada solo podrá ser ejercida por la víctima. Excepcionalmente, la persecución de algunos delitos de acción penal pública requiere la denuncia previa de la víctima. Bien, aquí el artículo 53 nos habla de las tres situaciones a las que hemos hecho referencia, o de las dos grandes situaciones a las que hemos hecho referencia, y de esta tercera situación en que algunos delitos de acción penal pública requieren de denuncia previa de la víctima para la persecución de los mismos. Y son los que nosotros hemos denominado delitos de acción penal pública previa instancia particular. Bien, el artículo 53 entonces nos permite clasificar la acción penal y dice que la regla general es que la acción penal sea pública. Y en este caso la característica fundamental es que es ejercida de oficio por el Ministerio Público. Pero además, a diferencia de lo que ocurre en el derecho comparado, en Chile se le reconoció principalmente a la víctima o a quien en definitiva la reemplace en sus derechos, la posibilidad de ejercer la acción penal pública. En el derecho comparado, en algunas circunstancias, se le expropia a la víctima la acción penal y la víctima solo tiene acción civil para la reparación del daño que le causa, en definitiva, en la comisión del delito, pero no tiene, en definitiva, dominio respecto de la acción penal, la cual le compete solo al órgano persecutor público, y es él el que ejerce la acción penal pública. En nuestro derecho y por la idiosincrasia y porque el sistema anterior en nuestro derecho admitía la intervención de la víctima, hay que tener en cuenta que la víctima es quien sufre directamente las consecuencias del delito. Por lo tanto, expropiarle la acción penal, la necesidad y sentido de la misma de querer accionar en contra del autor y de quien comete en realidad el delito parecería una exageración. Y además, porque se sostuvo en la discusión del Código Procesal Penal que expropiarle a la víctima la acción penal pública podría además dejar conductas arbitrarias por parte del órgano persecutor en la persecución penal y decidir a veces abandonar, como no tenía quien lo controlara, decidir abandonar la persecución penal cuando en realidad no correspondía. Y entonces se estableció que la víctima podía perseguir penalmente y además podía incluso forzar la persecución penal en aquellos casos en que se ajustara a la norma legal y el juez de garantía autorizara a sostener la acción penal a la víctima, aun cuando el Ministerio Público no quisiera continuar con la persecución penal. De manera que en nuestro sistema se optó por una acción penal pública que efectivamente existe, pero además con la posibilidad de que las víctimas puedan sostener. Es cierto que no se otorgó acción popular para que cualquiera pudiera, en definitiva, perseguir penalmente a los responsables de un delito, salvo en algunas materias muy particulares. Y de hecho, en el artículo 53 encontramos una referida expresamente, dice que se concede siempre acción penal pública para la persecución de los delitos cometidos contra menores de edad. Por lo tanto, respecto a los delitos cometidos contra menores de edad, cualquier persona podría ejercer la acción penal pública. En todo caso, es el único caso, los delitos cometidos contra menores de edad, en que se admite persecución penal por cualquiera, aun cuando no tenga la calidad de víctima, ni siquiera que ocupe la posición de la víctima en estas circunstancias. Porque se ha entendido que existe un interés superior en la persecución penal de parte de la sociedad, en que cualquier miembro de la sociedad podría tener interés perfectamente en la persecución de estos delitos cometidos contra menores de edad. Es el único caso de delito de acción penal pública en que se admite acción penal popular. En los demás casos en que se admite una especie de acción popular penal, se requiere de cumplir a lo menos con la condición de vivir en la provincia donde se hubiere cometido el delito que admite la persecución penal
por cualquier persona. Por lo tanto, ya no es acción popular plena, porque en definitiva se requiere como condición de que usted tenga domicilio en el lugar donde se cometió el delito respectivo. Ya veremos cuáles son estos casos a este respecto. Veamos el artículo 166. Marisol, ¿usted podría leer el artículo 166 del Código Procesal Penal? Al tiro, profesor. Artículo 166. Ejercicio de la acción penal. Los delitos de acción penal, de acción pública, serán investigados con arreglo a las disposiciones de este título. Cuando el Ministerio Público tomare conocimiento de la existencia de un hecho que revistiere características de delito, con el auxilio de la policía promoverá la persecución penal sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos previstos en la ley. Tratándose de delitos de acción pública, previa instancia particular, no podrá procederse sin que a lo menos se hubiere denunciado el hecho con arreglo al artículo 54, salvo para realizar los actos urgentes de investigación o los absolutamente necesarios para impedir o interrumpir la comisión del delito. En los delitos previstos en los artículos 459 y 460 del Código Penal, recibida la denuncia del fiscal, comunicará los hechos a la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas. Bien, muchas gracias, Marisol. Lo que plantea fundamentalmente en este sentido es que es el Ministerio Público el que participa del ejercicio de la acción penal pública con arreglo a las disposiciones, en definitiva, legales contempladas en el Código Procesal Penal. La persecución penal pública además debe sujetarse a un criterio y principio de objetividad, y este principio de objetividad está consagrado en la Ley Orgánica del Ministerio Público. ¿Qué significa esto? Que el Ministerio Público debe investigar con igual celo todo aquello que le permita configurar la existencia del delito respectivo, la participación criminal que eventualmente le asiste a los intervinientes en el mismo, y además establecer todo aquello que beneficie o perjudique eventualmente esta responsabilidad penal. El artículo 77 del Código Procesal Penal debe tenerse presente a este respecto. Por lo tanto, el Ministerio Público debe adecuar su conducta en la persecución penal de los delitos de acción penal pública a lo dispuesto en los artículos 166, 77 y además en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Veamos el artículo 77. Valeria, ¿usted podría leer el artículo 77 del Código Procesal Penal? Sí, profesor. Artículo 77. Facultades. Los fiscales ejercerán y sustentarán la acción penal pública en la forma prevista por la ley. Con ese propósito, practicarán todas las diligencias que fueren conducentes al éxito de la investigación y dirigirán la actuación de la policía con estricta sujetación al principio de objetividad consagrado en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Gracias, Valeria. Tenemos que tener presente entonces de que en nuestro sistema se posibilitó que el ejercicio de la acción penal pública pudiera corresponder a otras personas que no sean necesariamente, en definitiva, el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque no hay una expropiación en términos absolutos de la acción penal pública respecto a lo menos de la víctima que sufre las consecuencias dañinas del delito, y le permite a la víctima entonces ejercer esta acción penal pública. Para ejercer la acción penal pública, la víctima tiene que presentar una querella conforme a lo dispuesto en el artículo 109, letra B del Código Procesal Penal. Veamos el artículo 109 del Código Procesal Penal. Natalie, ¿usted podría leernos el artículo 109? Sí, profesor. Artículo 109. Derechos de la víctima. La víctima podrá intervenir en el procedimiento penal conforme a lo establecido en este código y tendrá, entre otros, los siguientes derechos.
A. Solicitar medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en contra suya o de su familia. B. Presentar querella. C. Ejercer contra el imputado acciones tendientes a perseguir las responsabilidades civiles provenientes del hecho punible. D. Ser oída, si lo solicitare por el fiscal antes de que éste pidiere o se resolviere la suspensión del procedimiento o su terminación anticipada. E. Ser oída, si lo solicitare por el tribunal antes de pronunciarse acerca del sobreseimiento temporal o definitivo u otra resolución que pusiere término a la causa. Y F. Impugnar el sobreseimiento temporal o definitivo o la sentencia absolutoria, aun cuando no hubiere intervenido en el procedimiento. Los derechos precedentemente señalados no podrán ser ejercidos por quien fuere imputado del delito respectivo, sin perjuicio de los derechos que le correspondieren en esa calidad. Muy bien, Natalie, muchas gracias. Como ustedes pueden ver, entonces, la víctima, y cuando hablamos de la víctima también tenemos que entender que el legislador amplía el concepto de víctima. Ya hemos dicho que la víctima es quien sufre las consecuencias dañinas del delito, pero debemos precisar que además podría ser que la víctima o quien la represente en estos casos pudieran ser otras personas, había consideración que la víctima no esté en condiciones de ejercer la acción penal pública que en definitiva puede ejercer conforme al artículo 109, letra B. Veamos el artículo 108 sobre esta materia para entender un poco el alcance de a quién vamos a considerar desde el punto de vista del proceso penal víctima. Lisette, ¿usted podría leer el artículo 108? Sí, profesor. Gracias. 108, ¿cierto? 108. Ya. Para los efectos de este código se considerará víctima al ofendido por el delito, en los delitos cuyas consecuencias fuere la muerte del ofendido y en los casos en que éste no pudiera ejercer los derechos que este código le otorgue, se considerará víctima A. Al cónyuge o conviviente civil y los hijos. B. A los ascendientes. C. Al conviviente. D. A los hermanos. Y E. Al adoptado o adoptante. Para los efectos de su intervención en el procedimiento, la enumeración precedente constituye un orden de prelación, de manera que la intervención de una o más personas pertenecientes a una categoría excluyente a las comprendidas en las categorías siguientes. Ay, eso Bien. no las Ahí categorías está. siguientes, perdón. Sí. Muchas gracias, Lisette. Bien, como ustedes pueden ver, entonces, el concepto de víctima se extiende eventualmente a otras personas. Y cuando se extiende a otras personas, hay que entender que esta enumeración que hace el legislador establece una prelación, de manera que si los de grado superior intervienen en el proceso penal en representación de la víctima, excluyen la posibilidad de que intervengan los de grado posterior. Por lo tanto, no todos pueden comparecer, no es que cualquiera de ellos podría comparecer si ha comparecido, por ejemplo, la cónyuge excluye a todos eventualmente los demás. Lo mismo si compareciere eventualmente él o la conviviente civil o los hijos. Todos ellos van a excluir la posibilidad de que otros pudieran en definitiva comparecer. Por eso es que establece que la comparecencia de alguno de ellos en el ejercicio de la acción penal excluye la intervención de los demás. Bien, ya tenemos claro entonces que el ejercicio de la acción penal pública le corresponde al Ministerio Público, pero le corresponde a la víctima. Hemos además asumido que en representación de la víctima, cuando ésta no puede o no quiere o no está en condiciones de ejercer la acción penal, podrían comparecer otras personas. Ya también dijimos que respecto a los delitos cometidos contra menores, cualquier persona, y sin ninguna otra exigencia, puede ejercer la acción penal pública. Y en este caso la acción penal pública es una acción penal de carácter popular, porque se trata de delitos cometidos contra menores. Y por lo tanto cualquier persona podría ejercer esa acción penal. Sin embargo, hay una situación especial que requiere en definitiva que también
tengamos presente que la acción penal pública en algunos delitos puede ser ejercida por otras personas. ¿En qué delitos, por ejemplo? En los delitos terroristas, en los delitos cometidos por funcionarios públicos que afectan los derechos garantizados en la Constitución. Por ejemplo, en el caso de la tortura, por ejemplo, podría cualquier persona con una condición que se encuentre domiciliada en el lugar donde se cometió el delito, podría efectivamente ejercer la acción penal pública. En los delitos contra la probidad pública también, cualquier persona, siempre que tenga domicilio en el lugar donde se cometió, en la provincia donde se cometió el delito respectivo, puede ejercer la acción penal pública. Bien, veamos cuáles son estos casos, que son los tres que hemos mencionado: delitos terroristas, delitos cometidos por funcionarios públicos que afecten derechos garantizados en la Constitución, o en los delitos que afectan la probidad pública. Cualquier persona domiciliada en la provincia donde se cometiera el delito puede ejercer la acción penal a este respecto. Por supuesto que además debe tratarse de una persona que tenga capacidad, y por lo tanto, en definitiva, vamos a señalar que la condición necesaria para estos efectos es tener domicilio y tener capacidad para comparecer en juicio y poder ejercer esta acción penal pública. Veamos el artículo 111 del Código Procesal Penal. Macarena, ¿usted podría leer el artículo 111? Sí, profesor. Artículo 111. Querellante. La querella podrá ser interpuesta por la víctima, su representante legal o su heredero testamentario. También se podrá querellar cualquier persona capaz de parecer en juicio domiciliada en la provincia, respecto de hechos punibles cometidos en la misma que constituyeran delitos terroristas o delitos cometidos por un funcionario público que afectaren derechos de las personas garantizados por la Constitución o contra la probidad pública. Bien. Muchas gracias, Macarena. ¿Alguno quiere hacer un resumen de quiénes pueden ejercer la acción penal pública? Génesis, usted. Fernanda. ¿Ninguno quiere hacer un resumen? A ver, primero, puede ejercer la acción penal pública el Ministerio Público, por supuesto. Por excelencia, quien ejerce la acción penal pública es el Ministerio Público. Pero además hay acción popular para ejercer la acción penal pública cuando se trata de delitos cometidos contra menores de edad. Por lo tanto, si son delitos cometidos contra menores, cualquier persona podría ejercer la acción penal pública. Pero además puede ejercer la acción penal pública la víctima. Y si la víctima no estuviera en condiciones o no pudiere, si del delito se produce el fallecimiento o la incapacidad para poder ejercer la acción penal pública, o se trata de un menor de edad eventualmente, podría en este caso ejercer la acción penal pública a alguno de las personas que ocupan la calidad de víctimas indirectas o por repercusión, como se señala. Y por lo tanto podría ejercer la acción penal alguna de estas personas. Después, puede ejercer la acción penal pública también respecto a algunos delitos quien tenga capacidad para comparecer en juicio y tenga domicilio en la provincia donde se comete el delito, cuando se trata de delitos terroristas, cuando se trata de delitos cometidos por funcionarios públicos respecto de derechos garantizados en la Constitución Política del Estado, y por último, cuando se trata de delitos contra la probidad pública. En esos casos, la persona capaz de comparecer en juicio que tenga domicilio en el lugar donde se cometió, en la provincia donde se cometió el delito, podría efectivamente ejercer la acción penal pública. Ahí están todas las situaciones que tienen que distinguir respecto del ejercicio de la acción penal pública en materia procesal penal. Bien, una pregunta que seguramente les va a saltar de inmediato. ¿Y qué pasa
con la acción penal pública, los que tienen derecho a ejercer la acción penal pública pueden renunciar al ejercicio de la acción penal pública. Lo primero que hay que decir es que quien está obligado a ejercer la acción penal pública es el Ministerio Público, y por lo tanto el Ministerio Público no puede renunciar al ejercicio de la acción penal pública, sin perjuicio de que pueda utilizar las disposiciones legales que le permiten no renunciar a la acción penal pública, pero que sí le permiten, en todo caso, poner término a la persecución penal mediante las denominadas salidas alternativas al proceso penal. Por ejemplo, la facultad de no perseverar que podría utilizar el Ministerio Público, la suspensión condicional del procedimiento, etc. Es decir, hay algunos caminos que le permiten, si bien es cierto, no renunciar al ejercicio de la acción penal pública, indirectamente se traducen en una renuncia al ejercicio de la acción penal pública. La víctima, en todo caso, puede renunciar al ejercicio de la acción penal pública, pero las consecuencias de que ello produce son bastante restringidas, ya que la renuncia solo la afecta a ella y no a otras personas a quienes les corresponda el ejercicio de la acción penal pública, y en modo alguno afecta el ejercicio de la acción penal pública por parte del Ministerio Público, de tal manera que si el Ministerio Público quiere continuar con la persecución penal, lo puede hacer perfectamente. Hay una sola situación en la que podría ser que el ejercicio de la acción penal pública renunciado indirectamente por la víctima mediante un acuerdo reparatorio, cuando ello es posible, le impide también al Ministerio Público continuar con la persecución penal. ¿Por qué? Porque los acuerdos reparatorios, que son un acuerdo entre la víctima y el imputado, cuando son aprobados por el juez de garantía, en la medida en que ellos son posibles, pueden poner término a la persecución penal, y el Ministerio Público no puede ir por sobre, en definitiva, la aprobación de ese acuerdo reparatorio. En todo caso, se trata de situaciones en las que prima el interés de la víctima, delitos en los que prima el interés de la víctima por sobre el interés de la sociedad de perseguir penalmente el delito que se hubiere cometido. Bien, vamos a volver con respecto a estas materias para profundizarlas en su oportunidad. Vamos con la acción penal privada. Los delitos de acción penal privada nosotros hemos dicho que son bastante pocos. Y la verdad es que respecto a lo que tiene importancia la acción penal privada es respecto de aquellos delitos de calumnia e injuria, que son los más frecuentes en esta materia. La verdad es que el artículo 55, que se refiere a esta materia en el Código Procesal Penal, contempla varias situaciones que son poco probables, y por lo tanto deberíamos normalmente restringir efectivamente en la relevancia de carácter procesal penal a los delitos de injuria y calumnia para los delitos de acción penal privada. Es cierto que en el artículo 55 no están todos, pero están la mayoría. Y ya vamos a hacer referencia en definitiva a las situaciones especiales a este respecto. Matías, ¿usted podría leer el artículo 55 del Código Procesal Penal? El profesor, al tiro lo busco. Artículo 55. Delitos de acción privada. No podrán ser ejercidas por otra persona que la víctima las acciones que nacen de los siguientes delitos: la calumnia y la injuria. B. La falta descrita en el número 11 del artículo 496 del Código Penal. Y C. La provocación a duelo y el denuesto o descrédito público por no haberlo aceptado. Y D. El matrimonio del menor llevado a efecto sin el consentimiento de las personas designadas por la ley y celebrado de acuerdo con el funcionario llamado a autorizarlo. Bien, de todos estos, los únicos que son importantes son la calumnia y la injuria. La letra B, en todo caso, que hace referencia a una falta, se refiere también a una injuria, la denominada injuria liviana.
Por lo tanto, la letra A y B están referidos a los delitos de injuria y calumnia. En cambio, la letra C, hoy día la provocación a duelo o el denuesto de descrédito público por no haberlo aceptado, la verdad es que no tiene ninguna justificación que se mantenga en nuestro sistema penal. Hoy día no existen duelos en el sentido que nosotros conocíamos históricamente. Nadie reta a otro ni con arma de fuego ni con arma blanca a tener en definitiva un duelo, y además si no lo acepta se produce el descrédito por la falta de aceptación del duelo respectivo. De manera que la letra C y la letra D, con los sistemas de registro actuales, es prácticamente imposible que un menor pueda contraer matrimonio sin el consentimiento de las personas designadas por la ley y además con acuerdo con el funcionario público, en este caso el oficial de registro civil, para autorizarlo. La verdad es que eso es muy poco probable. Yo no he visto nunca delitos de acción penal privada fundados en las letras C y D. En la letra A sí, eso es efectivo, hay delitos de calumnia y de injuria, frecuentemente se ejerce la acción penal privada. Fundamentalmente esto se da a nivel de personas que tienen actuaciones públicas, principalmente en imputaciones de carácter verbal y de carácter y contenido político muchas veces. A ello debe agregarse otro delito que es importante, pero que no está en el artículo 55 y que también da lugar, en definitiva, a un delito de acción penal privada, como es el delito de giro doloso de cheque o de cheque en descubierto, contemplado en la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheque, decreto con fuerza de ley 707 del año 1982. Hay que tener presente en todo caso que el uso del cheque ha ido cayendo en forma progresiva y yo diría que hoy día tiene muy poco uso. Una de las razones por las que además el cheque dejó de tener bastante utilización en el tráfico comercial es porque finalmente el delito de giro doloso de cheque dejó de ser un delito de acción penal privada efectivo y se transformó efectivamente en un delito de acción penal privada en el nuevo sistema procesal penal, que pocas veces terminaba con sentencias condenatorias. Frente a eso, indudablemente también cayó la utilización del cheque de los volúmenes en que eran conocidos en el comercio hace 10 años atrás y 20 años atrás, en relación a lo que hoy día se utiliza. Y normalmente hoy día ustedes se van a encontrar que si quieren pagar con un cheque es probable que no le acepten como medio de pago el cheque. ¿Por qué? Porque se masificó el uso de las tarjetas de crédito, de las tarjetas de débito, y entonces las formas de pago son distintas. Ya no se utiliza como medio o instrumento de pago el cheque en forma habitual. Es muy excepcional que se acepte, y normalmente cuando se acepta como medio de pago, se condiciona a la verificación primero de que los fondos estén disponibles. Y solo una vez que se verifica que los fondos están disponibles, se da curso, en definitiva, a la operación comercial respectiva. ¿Cuáles son las características de esta acción penal privada? La primera característica es que el delito de acción penal privada solo puede ser ejercido por la víctima. El Ministerio Público aquí no tiene nada que hacer, no participa en la persecución penal de los delitos de acción penal privada. Como no participa el Ministerio Público, la renuncia a la acción penal privada por parte de la víctima, que es la que tiene el derecho a ejercer la acción penal privada, produce la extinción de la responsabilidad penal por el delito de acción penal privada respectivo. Por lo tanto, entonces, si se renuncia al ejercicio de la acción penal privada, no hay delito. Ya hemos dicho que el Ministerio Público no tiene participación en la persecución penal de los delitos de acción penal privada. Además, el procedimiento contemplado en el Código Procesal Penal respecto a los delitos de acción penal privada es un procedimiento especial que está regulado en los artículos 400 a 405 del Código Procesal Penal, donde no hay, ya hemos dicho, intervención del Ministerio Público y por lo tanto los recursos del Ministerio Público en la investigación de los hechos tampoco existen.
Hay que tener recursos propios para investigar los delitos, probarlos, acreditarlos sin perjuicio de poder pedirle al juez de garantía que disponga las medidas o prácticas de investigación que estime, en este caso el querellante, que es necesario practicar por los órganos públicos. Solo es aplicable la acción penal privada respecto a aquellos delitos que indica expresamente la ley en el artículo 55, sin perjuicio de lo que hemos dicho respecto al delito de acción penal privada del delito de giro doloso de cheque. Hay que tener presente que eso ocurre cuando es el girador del cheque el que ha girado el documento sin tener los fondos disponibles en la cuenta corriente, o habiéndolos tenido los retira antes del cobro del documento, o gira un cheque el cuenta correntista contra una cuenta corriente ya cerrada. En todos esos casos estamos frente a un delito de giro doloso de cheque o giro de cheque en descubierto, y en este caso estamos frente a un delito de acción penal privada. Pero si un tercero falsifica la firma del cuenta correntista, en este caso estamos frente a un delito de acción penal pública, porque en realidad aquí no estamos frente a un delito de giro doloso de cheque, sino que frente en definitiva a una falsificación, a una estafa, solo que se utilizan un cheque de alguno de los cuentas correntistas, pero se firma o se imita o falsifica la firma para estos efectos, o se altera el cheque en cuanto a las cantidades, a los nombres del beneficiario, etcétera, con el objeto de poder cobrar el cheque respectivo. En ese caso estamos frente a un delito de acción penal pública, porque prima, en definitiva, en este caso, la estafa o la defraudación, y no se trata de un delito de giro doloso de cheque. Bien, nos queda analizar la situación particular de los delitos de acción penal pública previa instancia particular. Bien, como tarea, para no extendernos porque ya es la hora y hemos usado prácticamente la hora completa a este respecto. Tienen que leer con respecto de los delitos de acción penal pública previa instancia particular para entender cuándo aplica la acción penal pública previa instancia particular, cuáles son los hechos y por qué se justifica, cosa que simplemente vamos a hacer un resumen muy breve en la próxima clase sobre ello. Si les queda alguna duda, después de haber leído en la clase asincrónica el material respectivo, y además lean también lo que dice relación con la acción civil, que es lo que nos queda pendiente en materia de acciones, porque tenemos que avanzar más rápido, estamos muy lejos de poder cumplir con la meta que me había propuesto de que alcanzáramos a ver. El tener clase asincrónica significa que ustedes tienen que ir avanzando de alguna manera en el estudio de la materia, cosa que yo pueda resumir un poco, en definitiva, el material y podamos avanzar más rápido. Si no, no vamos a alcanzar a terminar con lo que teníamos previsto, que viéramos todo el juicio oral y público completo durante este semestre, y eso sí sería grave. De manera que, tarea para esta semana, leer lo que dice relación con la acción penal pública previa instancia particular. Como ya saben sobre delitos de acción penal pública, es fácil entenderlo, también porque ya vimos lo que eran delitos de acción penal privada. Lean además todo lo que dice relación con la acción civil en el proceso penal, con el objeto de que se formen una idea a este respecto, porque también vamos a ver muy someramente eso en la próxima clase. Bien, ¿dudas o preguntas sobre el material que hemos visto hoy día? ¿No? Por mi parte no, profesor.